Nuestra investigación pretendió conocer el significado de los conceptos convivencia y bullying en una muestra de estudiantes universitarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Antes de iniciar, quiero agradecer a las directivas de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense por la invitación y también a los comités regionales que han hecho posible que se haga este encuentro. También queremos decir que esta investigación se hizo al interior del Semillero de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este artículo es el resultado de la segunda fase de la investigación dentro del proyecto denominado Violencia Escolar. Debemos advertir que parte de los datos que utilizamos para este análisis pertenecen a la primera fase, un poco más de la mitad. Se habla de bullying o acoso escolar cuando existe una especie de maltrato entre pares o entre iguales. Y obviamente este tipo de conducta es contrario a la convivencia. Para muchos autores, este tipo de conductas tiene afectaciones psicológicas y emocionales, así como otro tipo de afectaciones que se relacionan con una especie de juego de poder básicamente entre dos partes. Tal dinámica de violencia se genera desde un victimario hacia una víctima, pero alrededor de estos pueden haber más personas que generalmente son compañeros, pero que no intervienen en la problemática, pero que sí magnifican el problema al generar una especie de ansiedad o de generalización del miedo o el temor, no solo hacia estos tipos de personas, sino hacia el contexto educativo, generando esto dificultades mucho más complicadas para el aprendizaje de los contenidos que generalmente se ven en la escuela. Muchas veces las dificultades más comunes son apatía, aislamiento y una especie de pereza hacia la educación y hacia la formación escolar. Pero en muchos casos también se ve una dificultad emocional más fuerte. Los chicos y chicas, los niños, niñas, adolescentes, muchas veces prefieren incluso buscar la muerte que soportar la presión de sus compañeros. Debido a que esta relación entre víctima y victimario se mantiene a lo largo de la vida y se ha determinado que incluso se puede ver en otros contextos, como el universitario, en un estudio realizado precisamente por coautores de esta misma investigación, se pudo demostrar a través de una muestra de 103 estudiantes universitarios que existen acciones claramente propias del bullying en estudiantes universitarios. Y aunque ese primer estudio resultó ser significativo por cuanto se contó con el 51% de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Psicología, se decidió tomar una segunda muestra para aumentar este tamaño. Los resultados que presentamos en esta investigación corresponden precisamente a ese aumento en el tamaño de la muestra estudiada. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, pero de alcance descriptivo. En cuanto a los participantes, a través de un muestreo no probabilístico, se logró la participación de 205 estudiantes de primer semestre de psicología. Esto corresponde con el 59% de la población estudiantil de psicología en primer semestre. Las edades de los participantes estuvieron entre los 16 y los 46 años. Y en su gran mayoría fueron mujeres. Un total de 145 de ellas participaron en esta investigación. La técnica utilizada es la de redes semánticas naturales, que es una forma apropiada para recuperar las conceptualizaciones que las personas tienen sobre cualquier tipo de objeto. En este caso, sobre el concepto de convivencia y el concepto de bullying. Esto porque ambos conceptos son claramente sociales, y entonces a través de esta técnica se puede recuperar un abanico de significados que están alrededor de tales conceptos.
Además, la técnica es útil para conocer la representación que se hacen las personas sobre estos conceptos y adicionalmente a eso cómo están siendo utilizados en la memoria. Como esta técnica se basa en una metodología psicológica, es la más apropiada para conocer los significados que los estudiantes tienen frente a los conceptos convivencia y bullying. El procedimiento es muy sencillo. Primero se determinan cuáles son los conceptos, luego se utilizaron una serie de hojas tamaño media carta, alrededor de 250, se repartieron a cada uno de los estudiantes que estaban interesados en participar. Previo a ello, era importante que se diera el aval por parte del docente de la asignatura, así como que cada uno de los estudiantes escuchara y recibiera claridad respecto del consentimiento informado que luego firmaría. Los menores dieron su asentimiento también. Después de el vaciado de los datos, se calcularon una serie de coeficientes muy comunes en la técnica, como son los factores J, M, SAM y FMG. Adicional, se calcularon las categorías, que son importantes para determinar cómo se agrupan las palabras precisamente en conceptos un poco más amplios. Ahora, en cuanto a los resultados, podemos ver aquí en la tabla 1 que el aporte total de palabras para el concepto convivencia fue de 1315, de las cuales hasta el 72,9% fueron aportadas por las mujeres y el restante por los hombres. De estas palabras, el 28,4% fue aportado por las personas de 18 años, mientras que el 24,3% fue aportado por los de 17 años, siendo las dos edades que mayor cantidad de palabras aportaron. En cuanto al género, podemos decir que las mujeres compartieron en total 684 palabras. Eso quiere decir que entre ellas 684 de las palabras usadas para definir el concepto convivencia se repitieron de alguna manera. Pero hubo un total de 275 palabras que se usaron de manera específica. Es decir, hay 275 palabras distintas que se utilizan en este grupo de personas para definir el concepto convivencia. El grupo masculino solo aportó 159 palabras distintas para definir el mismo concepto de convivencia. Aunque estas palabras, tanto las aportadas por mujeres como las aportadas por hombres, son de carácter específico, igual entre los dos grupos, el masculino y el femenino, compartieron hasta 99 palabras. Así, el total de palabras que no se repitieron o sin tener en cuenta su frecuencia es de 335 palabras. Ahora bien, en lo que respecta al concepto de bullying, el aporte fue un poco menor en términos de palabras o definidoras. Aquí se nota en la tabla 2 que hubo un aporte de 1301 palabras o definidoras, de las cuales el 71,4% fueron aportadas por las mujeres y el restante por los hombres. En cuanto a los grupos de edad, nuevamente las personas de 18 y 17 años fueron las que mayor aporte hicieron. Los de 18 años en un 29,3% y los de 17 en un 24,7%. Si nos referimos al número específico de definidoras, las mujeres tuvieron 297 palabras no repetidas, mientras que los hombres tuvieron 163. Es decir, que nuevamente las mujeres comparten una gran cantidad de palabras, en total 632 para poder definir el concepto de bullying. Y en este concepto, el de bullying, se utilizaron un total de 380 palabras específicas o no repetidas para hacer una definición apropiada de bullying. Pero en la tabla 3
podemos apreciar el aporte individual promedio por género, así como el índice de acuerdo entre hombres o el índice de acuerdo entre mujeres para cada una de las palabras escogidas. Pero adicionalmente este mismo valor en términos generales. Aquí es interesante ver cómo las mujeres tuvieron un promedio individual de palabras inferior al de los hombres en relación con el concepto convivencia. Pero en el concepto bullying, los dos grupos estuvieron prácticamente iguales. Podemos observar que en el concepto convivencia para las mujeres el promedio fue de 1,9 palabras, es decir, casi 2 palabras por persona. Mientras que en el caso de los hombres el promedio fue de 2,6, es decir, casi 3 palabras por persona. En el concepto bullying, ambos grupos estuvieron muy cercanos, pero al mismo tiempo muy lejanos. ¿Qué quiero decir? Que mientras las mujeres aportaron 2,05, es decir, 2 palabras en promedio cada una, en los hombres aportaron 2,7, es decir, casi 3 palabras cada uno. Pero si nos centramos en el índice de acuerdo, veremos que el índice de acuerdo entre las mujeres es de 4,7, mientras que en los hombres es de 3,28. Eso quiere decir que hubo mayor acuerdo entre las mujeres que entre los hombres al definir el concepto convivencia. Mientras que frente al concepto bullying, nuevamente hay mayor acuerdo en las mujeres con 4,3 frente a los hombres que fue de 3,4. Pero si nos centramos en las palabras para definir tanto convivencia como bullying, vemos la gran riqueza que puede existir al momento de definir este par de conceptos. Si nos centramos en las 10 primeras palabras que se utilizaron para definir convivencia, las podemos ver aquí en la tabla 4. Y notamos que estas palabras tienen que ver especialmente con las siguientes: respeto, tolerancia, amistad, que fueron las 3 primeras palabras que se utilizaron. Es importante ver en la tabla que adicionalmente se tiene en cuenta no solamente el tamaño n, sino también la jerarquía BMT. Y en ese sentido vemos cómo la palabra respeto tuvo al mismo tiempo el mayor tamaño, es decir, mayor cantidad de personas que la utilizaron para definir convivencia, pero también le dieron la mayor jerarquía. Esto es en una calificación que dependiendo de los investigadores puede ir de 1 a 5 o de 1 a 10. En el caso de nuestra investigación iba de 1 a 10. Luego vemos que la segunda palabra utilizada para definir convivencia es tolerancia, pero es una mezcla de 2 palabras para el caso de la investigación. Mezclamos tolerar con tolerancia, ya que los números de una de esas 2 palabras era muy pequeño, entonces no afectaba en nada la investigación. Y la tercera palabra definidora de convivencia fue amistad, con un N de 51 personas. Vemos que para el concepto semántico de convivencia se encontró que tenía una densidad igual a 43,67. También podemos ver algo interesante, y es que hay una gran distancia entre las 2 palabras más utilizadas, respeto y tolerancia, de alrededor de 464, que es una distancia bastante grande. Y también entre la segunda y la tercera, con una distancia de 245. En la figura podemos ver la representación de las primeras palabras que se utilizaron para definir convivencia. Esas palabras con mayor peso fueron un total de 22 palabras que se utilizaron para definir convivencia. Vemos en esa figura cómo las palabras respeto, tolerancia, amistad, armonía, compañerismo, solidaridad y paz son las más importantes. Pero además de eso son palabras que son claramente asimilables con el concepto de convivencia.
Vemos también que en este núcleo de red aparecen otras palabras relacionadas con la idea de grupo, como por ejemplo sociedad, amigos, grupo, personas, comunidad, familia y equipo. Por eso, la convivencia es definida con palabras que le caracterizan. Y estas son precisamente las que ya dijimos: respeto, tolerancia, armonía, solidaridad, unión, compartir, comprensión, comunicación y amabilidad. Es decir, que los estudiantes de primer semestre de psicología entienden la convivencia precisamente descrita con estas palabras. Ahora centrémonos en la tabla 5. En la tabla 5 presentamos las 10 primeras palabras del núcleo de red del concepto bullying. Allí podemos ver también que hay palabras muy conocidas, curiosamente utilizadas por autores. Como vemos, la red del concepto bullying estuvo formado por 23 palabras. Se aprecia en la tabla que estamos viendo, la número 5, que las definidoras más usadas y mejor jerarquizadas fueron maltrato, irrespeto y acoso. Por su parte, la definidora tristeza fue superada por palabras con menor frecuencia, pero con mayor jerarquía. Esto es algo interesante. Aunque tuvo menor cantidad de personas que usaron la palabra, hubo una mayor jerarquización, es decir, se le dio mayor importancia a las palabras matoneo e intolerancia por encima de la palabra tristeza. Entonces, aunque tristeza fue colocada como una definidora en 35 de los casos y matoneo en 33 e intolerancia en 31, pues matoneo e intolerancia fueron mejor calificadas como más importantes para definir bullying. Y se nota la gran distancia que hay entre las definidoras maltrato e irrespeto de G308 y entre irrespeto y acoso de G135. Ahora centrémonos en la figura número 2. En la figura número 2 vemos la representación gráfica de lo que son esas 23 palabras utilizadas con mayor jerarquía y por mayor cantidad de personas para definir bullying. Vemos cómo bullying es definido a través de palabras como maltrato, irrespeto, acoso, matoneo, intolerancia, agresión y abuso. Palabras que son fácilmente asimilables al concepto, ¿verdad? 2 de ellas son usadas como sinónimas incluso. Pero adicionalmente aparecen en el núcleo de estas palabras otras que describen emociones o estados afectivos como tristeza, depresión, dolor, autoestima, inseguridad, odio y miedo. Así como algunas conductas que son propias de este concepto de bullying, como el maltrato, el irrespeto, el acoso, el matoneo, la intolerancia, la agresión, la burla, el abuso, la violencia, la discriminación, los golpes, dañar y rechazo. Finalmente, se analizaron algunas categorías semánticas que resultan complementarias para el estudio de las redes semánticas. Veamos la tabla. En esta tabla 6 encontramos que para el caso de la convivencia, la categoría de valores tuvo un total de 74 definidoras, mientras que la segunda categoría fue contexto, con 54, y la tercera, afecto-emoción, con 40. Cada una de ellas tiene un peso semántico que nos ayuda a determinar qué tan importantes fueron. Y vemos que la categoría de valores fue la más importante, seguida por contexto, y en tercer lugar, afecto-emoción. Hay otras categorías que fueron relativamente menos importantes al momento de definir convivencia. En el mismo sentido, se buscaron las categorías que podrían definir el concepto bullying. Veamos la tabla siguiente. En esta tabla 7 podemos ver que las categorías más importantes fueron interacción, afecto-emoción y valores,
Pero fijémonos en las categorías contexto y sujetos, que están en cuarto y quinto lugar. Vean el número total de definidoras. Por ejemplo, en contexto hay muchas más definidoras, 79 en total, que en interacción, que solo tuvo 62, y afecto-emoción, que tuvo 68. Pero, ¿por qué aparece en cuarto lugar? Pues aparece allí por razón del peso semántico, es decir, de la jerarquización que le dan los participantes a cada una de las palabras que se concentran en estas categorías. Por eso, por razón de la jerarquización, las primeras 3 categorías utilizadas para definir bullying son interacción, afecto-emoción y valores. Bueno, ¿qué podemos decir de estos resultados? Los resultados muestran que hay una gran riqueza conceptual para definir especialmente convivencia, por un poco margen, pero que resulta de todas maneras interesante. Especialmente las mujeres fueron las que más aportaron, especialmente aquellas entre los 17 y 18 años. Eso nos ayuda a entender sobre la riqueza semántica, que generalmente es mayor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, a esto se puede oponer una idea que está relacionada con varias investigaciones, especialmente la de Oliveros y colaboradores en 2016, que encontraron que para los estudiantes era más fácil asociar palabras con violencia que con convivencia. Estos autores encontraron, por ejemplo, que expresarse de mala gana, de mala manera, usar apodos y utilizar palabras que generan dificultades son muy comunes en los estudiantes de medicina. En este estudio de Oliveros y colaboradores en 2016 con 147 estudiantes de medicina, se encontró que incluso los mismos estudiantes reconocían palabras relacionadas con la violencia psicológica, la violencia física e incluso la violencia sexual como relacionadas más con el bullying. Las palabras definidoras utilizadas en esta investigación, tales como maltrato, irrespeto, acoso, matoneo, intolerancia, agresión y abuso, son muy utilizadas en la literatura científica. No solo en la primera fase de esta investigación, sino en la investigación de UMAFE en 2018, la propia de Camacho en 2017, García y Asensio en 2015 y otras investigaciones utilizan estas palabras como centro de la explicación de lo que se considera como bullying. Al igual, estos mismos autores dan a entender que los universitarios reconocen la existencia del bullying y pueden definirla de manera clara, especialmente alrededor de la categoría de interacción. Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia, varios autores, como Díaz y Simi en 2016 o Mocus en 2002, consideran que la convivencia es una categoría o un concepto personal, pero también de interés social, que es construido socialmente, dentro del cual hay varios conceptos que vale la pena mencionar, como por ejemplo equidad, justicia, aceptación, respeto, confianza y pluralismo, palabras que claramente denotan valores. Y esto se relaciona claramente con la forma como los estudiantes participantes definieron convivencia, a través precisamente de valores como respeto, tolerancia, amistad, armonía, compañerismo, solidaridad y paz, que le dan contenido valorativo a este tipo de interacción denominado convivencia. Y esto claramente en armonía con los autores citados y con otros más, como por ejemplo Fuentes y Pérez en el 2019, Gutiérrez y Pérez en el 2017, Gutiérrez y Pérez en el 2015 y Caballero en el 2010, entre otros. Claramente la revisión bibliográfica previa, así como los resultados encontrados en esta investigación, no solamente responden a nuestro interés de conocer cuál es el significado psicológico de las palabras convivencia y bullying en los estudiantes universitarios, sino que adicionalmente a eso abren un nuevo panorama de investigaciones. Por ejemplo, genera expectativas sobre la capacidad
para explicar la violencia universitaria, una conducta que es claramente reprochable, pero que adicionalmente tiene una gran relevancia. Y esto también nos hace preguntar sobre la capacidad de respuesta de los entes educativos ante tales tipos de violencia, especialmente cuando se piensa que en otros países este tipo de agresión o violencia, conocida como bullying, resulta ser incluso de rango delincuencial. Así el panorama de investigación, más que cerrarse aquí, se abre y de seguro en otro evento podríamos compartir nuevos resultados de nuevas investigaciones. Muchas gracias.